Bienvenidos a Voto Consciente, un lugar donde la política se entiende, se cuestiona y sobre todo conecta con tu vida. Vamos a continuar con la temática de derechos, democracia y futuro, lo que está en juego. Y nuestro objetivo esta vez va a ser reflexionar sobre los derechos humanos, la democracia, tanto como pilares del presente y del futuro político del país, y la necesidad que tenemos de defenderlos activamente. De nuevo, les doy la bienvenida a Josué y a Natalia. Una breve presentación por si alguien no vio los episodios anteriores, por favor. Hola de nuevo, muchas gracias nuevamente por la invitación a Asociación Colmena Juvenil. Mi nombre nuevamente es Josué, me pueden decir Josu. Soy activista por los derechos sexuales y derechos reproductivos en Daria Comunidad actualmente y soy comunicador social. Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Mi nombre es Natalia Guerrero, soy politóloga, también activista, fundadora de la organización de voluntariado Desafío DS y siempre un placer hablar acá. Gracias. El enfoque es del discurso a la práctica, cómo se viven los derechos humanos. Los tenemos establecidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional, por eso se nos reconoce como tener una de las constituciones más avanzadas en términos de derechos humanos universales, casi ligados a los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, siendo realistas, hay mucha diferencia entre lo que tenemos en el papel, la vigencia que le da el Ejecutivo, sobre todo la seriedad y el tratamiento que le da el Legislativo, y lo más importante, cómo los ciudadanos nos apropiamos de nuestros derechos, porque es más fácil que el Estado nos obligue a cumplir con las obligaciones redundantemente, ¿no? ¿Por qué es importante hablar primero de derechos humanos más allá de la crisis o de las marchas circunstanciales que sufrimos en un país algo conflictivo? Porque es la base principal incluso de antes de nuestras interacciones sociales, ¿no? Son principios universales de los cuales muchas veces en la región misma latinoamericana y en nuestro país se desconocen, pese a que estamos en pleno siglo XXI, aún no todas las personas pueden gozar de sus derechos como tal en plenitud. Entonces, sin duda son importantes en estas interacciones y también en las relaciones de poder, queramos o no. Existen aún grupos excluidos respecto a, por ejemplo, el mismo acceso al derecho al agua, que es un derecho básico y fundamental, ¿no? Dando un pequeño ejemplo, sin duda limita mucho también el avance de una sociedad. Entonces creo que en ese sentido es un tema muy amplio del cual lamentablemente Bolivia aún no ha alcanzado un nivel por lo menos aceptable de poder reconocer qué son realmente los derechos humanos y qué te garantiza el Estado para respetar los mismos. Josu, es fuerte la exigencia de derechos humanos. ¿Por qué crees que es importante que hablemos de ellos tanto en escuelas como en universidades? Creo que es importante, ¿no? Ahí hacer énfasis de que no deberíamos de hablar solamente, o sea, no es hablar solamente de derechos humanos en momentos de crisis o en momentos de emergencia, sino es hablar en momentos de la vida cotidiana, por ejemplo. Hablar, por ejemplo, de derechos humanos en situaciones o en circunstancias de paz, por ejemplo, hace que podamos prevenir abusos, bullying, vulneración de diferentes tipos de derechos, los derechos reproductivos, derechos sexuales, incluso ahí está ligado la planificación familiar, ¿no? Y por supuesto ahí genera una cultura democrática, ¿no? El hablar de derechos humanos, ¿no? Y creo que es ahí muy importante que esté a la vanguardia, ¿no? De todo el momento. Ahí, por ejemplo, cuando hablamos, es bien chistoso, los derechos humanos es como el aire, ¿no? Es, es invisible, pero es súper vital hablar, porque a la final y de cuentas te protege, ¿no? Y es tangible. Esta pregunta puede tener una respuesta tanto subjetiva como lo más objetiva posible, desde lo personal y también desde lo social vivencial. ¿Qué derechos sientes, Nat, que hoy están más en riesgo en Bolivia? Pienso el del agua principalmente, también el derecho y la libertad de expresión, que sin duda está
cada vez mucho más complejo en nuestro país por este mismo tema de las redes, regulaciones y no regulaciones también, pero también el derecho a medio ambiente limpio, ¿no? Que creo que es uno de los más vulnerados actualmente y al que se va a vulnerar lamentablemente mucho más en adelante por todo lo que nos muestra el escenario de las políticas ambientales en nuestro país. Haciendo énfasis en ese último, creo que hay mucho que hablar, principalmente por el rol de los defensores y las defensoras ambientales que luchan justamente por este derecho a vivir, a nacer en un medio ambiente sano. Josu, en tu caso. Lo mismo, por ejemplo, ahí tocando porque desde las juventudes, una de las vulneraciones, por ejemplo, de derechos es evidentemente el de el medio ambiente, el de la flora y fauna, que Bolivia, por ejemplo, es muy rica en ese aspecto, pero lamentablemente por diferentes políticas públicas del gobierno anterior, y ahora hay que ver el actual, han dado pie a que arrasen, ¿no? Arrasen con la vida de animal silvestre, por ejemplo, de diferentes regiones, y la que más ha sufrido es la de Santa Cruz, por ejemplo. Y no hemos visto ahí cuántas tipos de especies han sido masacradas, ¿no? Y creo que como juventudes deberíamos de tocar y también tener ese interés de poder hablar por los que entre comillas no tienen voz, porque hablando de lo hegemónico, el ser humano, por el hecho de que es considerado el que habla, el que tiene percepción, el que tiene puede hablar, no hablar, poder decidir si quiere quedarse o no, hace de lado a otras especies, ¿no? Y creo que ahí es importante poder cuestionar esa percepción que tenemos, porque al final y en cuenta vivimos con otras especies, ¿no? Y posiblemente no entendamos cómo estas especies viven, ¿no? Y lamentablemente estamos arrasando con la flora y fauna, y que debería ser algo muy importante de poder trabajar, ¿no? Bueno, una vez que ejercemos el voto, considero que la participación ciudadana y la fiscalización a los gobiernos y nuestro rol en la gobernanza es importante. Entonces les pregunto, ¿cómo se cumple el papel de la juventud en defender o vigilar la democracia? Bueno, creo que parte ya de un tema mismo generacional, está en nuestra misma concepción el poder defender la democracia, no solamente por un tema de percepciones y fines político-partidario en lo absoluto. Más allá de eso, creo que la defensa por la democracia es algo que todos desde la misma historia reconocemos que es algo que ha costado mucho a las generaciones pasadas, y cuidarla creo que es un principio fundamental dentro de nuestras mismas interacciones sociales. Parte de nuestra generación, yo creo, también es poder entender esto desde una perspectiva mucho más que cuestiona mucho más, podría decirlo así, porque de algún modo creo que al menos a nuestra generación ya muy fácilmente no nos van a poder, digamos, meter la mano al dedo, a la boca creyendo que tal régimen sí quiere ser democrático cuando quiere extenderse en el poder, por ejemplo, ¿no? Y esto se ha demostrado con el tiempo. Entonces, creo que ya a partir de ahora está en nuestras manos poder fortalecer la democracia, pero recordando también que democracia no solamente es cuando nosotros vamos a votar, sino también ahora que ya, por ejemplo, han terminado las elecciones, la segunda vuelta, ya tenemos a nuevos gobernantes, y pues el defender la democracia y ejercer en un sistema democrático nuestros mismos derechos es algo del día a día, ¿no? Porque si no estaríamos poniéndolos a los políticos en una zona de confort a la cual nunca debemos acostumbrarlos. Es que de nuevo el hilo conductor se construye solo, y por eso te voy a preguntar, como para dejar claro el punto. ¿Hay democracia sin derechos humanos y viceversa? No puede existir. Uno va conectado con la otra definitivamente. Y bueno, ¿consideras que estamos en ese momento en el que cuidar la democracia y los derechos humanos es fundamental? Sí, porque evidentemente nosotros no hemos conseguido la democracia, ¿no? Nosotros no hemos conseguido los derechos humanos, pero ¿por qué mencionas el rol activo de cuidarlos?
porque así como les ha costado mucho a las generaciones pasadas poder en este momento vivir en un ambiente democrático, es así de difícil también, pero a la vez fácil que otros actores puedan corromper, ¿no?, esta democracia de alguna u otra manera. Y es un proceso constante el cuidar y el fortalecer este tema de los valores democráticos en nuestro país, como lo mencionaba, que no solamente se basa en época electoral cada 5 años, sino también en poder hacer respetar nuestros derechos como el acceso a la información, entre muchos otros que son parte también de la democracia. Gracias, Nat. Y Josu, ¿cómo se relacionan estos derechos con la igualdad, la diversidad y la justicia en el cotidiano? Por ejemplo, hay que entender, ¿no?, que los derechos de alguna manera van a estar relacionados con la diversidad, porque de alguna manera ahí no va a estar, por ejemplo, ¿cómo se podría decir? Coaccionado, o sea, excluido, ¿no? Va a estar dentro de eso. Ahí, por ejemplo, hay que entender también que no, hablar de derechos no es hablar de unificación, por ejemplo, no es hablar solamente de una cosa, de otra cosa, sino es hablar de diversidad, hablar, por ejemplo, de diferentes maneras y colectivos que hay, ¿no?, en diferentes regiones. ¿Y cómo podemos entender que la diversidad y la igualdad construyen? Es que es como otra vez de nuevo entramos en estos círculos, ¿no? La democracia nos asegura derechos humanos, pero los derechos humanos protegen esta igualdad y esta diversidad de pensamiento, de orígenes, de etnias, de orientaciones sexuales, de género, de edades y de una sinfín número de categorías en las que los seres humanos nos diferenciamos de forma imaginaria. No. ¿Cómo tenemos que entender este triángulo entre democracia, derechos humanos, diversidad, igualdad, equidad? Es que todo va a la par, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si hablamos de democracia, vamos a hablar de equidad o de igualdad o de diversidad, porque sin democracia no vamos a poder entender a las otras personas. Por ejemplo, a una persona, por ejemplo, que habla guaraní y que tenga alguna necesidad dentro de su región y que venga a hablar con nosotros, por ejemplo, o con algún tomador de decisión, y no sepa hablar de su lengua, allí va a haber una brecha, ¿no? Y es interesante que, habiendo democracia, pueda esta persona también dar a conocer lo que en su comunidad tenga esa necesidad, ¿no? Entonces siempre va a estar correlacionado entre sí, porque si hay una brecha y a la otra, ahí deja de ser democrático, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo es qué pasa cuando un gobierno cambia de rumbo y los derechos quedan en pausa? Yo creo que es el fracaso de ese gobierno, ¿no? Y también una fragmentación increíble en la misma cultura política de un país, porque no podemos concebir una tranquilidad, digamos, en términos como sociedad o como mismo sistema político, si un gobierno pues deja de cumplir su misma finalidad respecto a lo que quería o planteaba hacer en un país, en una ciudad, dependiendo, ¿no? Yo creo que de algún modo estamos conectados en el sistema político, tanto partidos, gobiernos, sociedad civil, pero que esto de alguna forma, si uno de estos actores no cumple con su palabra o falla de alguna manera, pues ya existe ahí un quiebre, ¿no?, de algún modo en la democracia. ¿Y cuál es tu opinión respecto al mismo tema, Josu? Creo que es importante, ¿no?, ahí hablar de que cuando un gobierno cambia de rumbo, por ejemplo, puede que ahí entren en crisis, ¿no?, diferentes tipos de derechos que se han ido luchando y se han ido fortaleciendo. Entonces, de alguna manera, si es que cambia ese gobierno de rumbo, por supuesto existe un retroceso en diferentes leyes, por ejemplo, que pueden de alguna manera perjudicar a los derechos que actualmente cada ciudadano y ciudadana tiene, ¿no? Y ahí es importante recordar que cada ciudadano y ciudadana debe tener también esa corresponsabilidad de hacer control social a nuestros tomadores de decisiones y al actual gobierno, por supuesto, ¿no? Porque
no está, el hecho de que los hayamos elegido no significa que ellos puedan cambiar, ¿no? O vulnerar estos derechos. Allí hay que entrar y hay que ser conscientes, ¿no? De esto, de que ellos no pueden hacer eso. Entonces, nosotros como ciudadanos podemos hacer control social para que estas leyes o estos proyectos de leyes sigan en vigencia, ¿no? ¿Y qué acciones cotidianas pueden fortalecer la democracia desde la ciudadanía? Principalmente el fortalecer el interés por lo que está pasando en nuestro país, dejar de creer que, ellos son políticos, su problema. Yo creo que toda la gente se ha dado cuenta ahora en esta primera y segunda vuelta que todo es político, que si tú te dediques a la gastronomía o a lo que fuera, realmente la política va a intervenir en tu vida, ¿no? En la misma toma de decisiones. Siguiendo el ejemplo, si yo soy un estudiante de gastronomía y creo que no, la política nada que ver con lo que me pasa a mí, sí, porque no puedes comprar tus mismos insumos porque no hay dólares, porque tus tarjetas no funcionan en el extranjero, entre muchas otras cosas. Nos afecta de múltiples maneras, pero creo que es importante primero, como jóvenes, fortalecer eso, ¿no? De que todo es político, lo que comemos es político absolutamente, y a través de eso también recordar de que al final no debemos dejar que los políticos tengan un trabajo fácil. Algo que me preocupa mucho, y es que después de la posesión de Paz y Lara, mucha gente ha estado en redes sociales endiosándolos, indicando que, wow, es el mejor gobierno. Solo han pasado 2 o 3 días después de eso y hay personas que ya están con absolutismos, creyendo que es lo mejor que le ha pasado a Bolivia. Yo no estoy cuestionando o atribuyendo algo. Pueden hacerlo bien o pueden hacerlo mal, pero creo que ese es un error que tenemos como ciudadanía. Empezar en absolutismos y endiosar a la gente que está en política desde ya. Y eso, ¿a quién beneficia? A ellos mismos, porque consiguen su objetivo, que es justamente tenernos ahí en sus manos, de decir, ya han creído mi discurso y ahora pues... Y no van a exigirme ningún tipo de respuesta. Nos ha pasado hace 5 años y nos ha pasado hace 14 años también. Más. Y parece que no aprendemos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que, a ver, un momento, esta persona, este grupo ha sido elegido por la mayoría, pero realmente tiene un trabajo importante que hacer y una tarea muy grande que hacer, que es rendir cuentas, ¿no? Y ser nuestros servidores públicos. Exacto, porque no nos están haciendo un favor en lo absoluto. Y yo veía las redes el día de la oposición, el día siguiente, y decía, pero pareciera que no hubiéramos entendido de estos 20 años, donde ellos no están ahí porque nos están haciendo un favor, son nuestros salvadores. Ellos se han metido a política, querían ser autoridades, ahora tienen que cumplir con sus funciones. El honor está en que sirvan al país, no en que el país ahora los ha elegido para que los sirvamos a ellos. Exacto, y creo que eso se está repitiendo lamentablemente. Esperemos que cambie la situación, que solamente haya sido un tema del momento y que este control social del cual habíamos hablado antes de las elecciones sea mucho más claro, así sea de izquierda o de derecha. Nadie tendría que en este momento creer que es el mejor gobierno del mundo si no has visto todavía cuáles son las políticas que están haciendo, ¿no? Y desde ya yo creo que hay que tener mucho ojo crítico con eso y evitar cometer esos errores del pasado. No nos conviene a nosotros que los políticos la tengan fácil. Eso es lo peor que nos puede pasar, porque luego ya se creen los dioses del país y van a querer hacer lo que ellos quieran porque supuestamente tienen el apoyo del pueblo. Y ahí es donde se endiosan y se llenan de poder, ¿no? Donde creen que conocen a las bases y demás, cuando no es así. Gracias, Nat. Josu, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué acciones cotidianas pueden fortalecer la democracia desde la ciudadanía? Yo creo que ya hay como que un punto, ¿no? Donde ya se fortalece, ¿no? Este fortalecimiento democrático. Por ejemplo, en las familias, el hecho de que tú con tu mamá o con mi abuelo o con mi tío hablemos de las percepciones que tengamos, por ejemplo, del posicionamiento, por ejemplo, del nuevo gobierno, y que no estemos de acuerdo o tengamos diferentes tipos de posición, ya es el que podamos fortalecer, ¿no? La democracia, pero no lo dejemos solamente a percepciones, a opiniones, e incluso, mira, esto había pasado, ¿no? Sino que lo llevemos, ¿no? A debates. Por ejemplo, en una anterior ocasión, por ejemplo, estábamos hablando de que
podíamos fortalecer en redes sociales, hablar en TikTok con debates, por ejemplo. Ahí podemos fortalecer la democracia al mil, yo creo, ¿no? Ahí podemos tener percepciones de opinión de diferentes tipos de personas, ¿no? Y más que todo, tal vez de repente así como Colmena Juvenil, por ejemplo, puedan hacer debates en vivo, por ejemplo, por las plataformas Instagram, Facebook o TikTok, donde se pueda fortalecer, ¿no? Más claro, y como democracia. tú igual mencionabas en un ejemplo anterior, el diálogo, el debate, de escuchar al que habla distinto a nosotros, creo que también Exacto. la notoría y también la percepción de querer escuchar al diferente y no solo para discusión, como tú decías, cómo ayudamos a que una persona que habla alguna lengua originaria ejerza su ciudadanía si de forma hegemónica nosotros no le permitimos comunicarse con nosotros, ¿no? Claro. Es por eso que yo podría concluir como una reflexión que la democracia no es un regalo, sino una tarea colectiva. Y no sé si ustedes tendrían algún pensamiento más antes de que les haga la última pregunta. Bueno, sí, yo creo que estos nuevos tiempos nos tienen, más allá de que haya pasado esta coyuntura electoral, que ponerlo en una zona de confort. Lo que menos espero y no quiero que pase es que como ciudadanía simplemente volvamos al individualismo. Eso es lo peor que igual nos podría pasar, creo, como sociedad boliviana, porque por demás ya estamos fragmentados como para poder retomar eso, donde no me importa lo que pase en la política, me veo el 2030 otra vez cuestionando a los políticos, pero estos 5 años no voy a hacer nada, digamos, ¿no? O sea, ese tipo de pensamiento creo que nos aleja de todo lo que nos ha costado y lo que les ha costado construir en términos democráticos. Y también creo, y aunque no tenga mucha relación, muy superficialmente, creo que por dentro sí es este tema de la meritocracia, que no quisiera dejar de mencionarlo en este tema de democracia y nuevos tiempos para el país. Es importante reforzar esto porque cuando hablamos de poder respetar los derechos del otro, los derechos humanos, entender nuestras diversidades, también esperamos que en estos nuevos tiempos se pueda fortalecer, que más de los mejores puedan estar justamente en estos espacios de toma de decisión, ¿no? Ojalá y eso suceda, pero más allá de eso creo que la fiscalización es importante dentro de cualquier forma como sociedad. Gracias, Nat. ¿Qué hay de ti, Jos? Totalmente de acuerdo con Nati. Creo que es importante ahí fortalecer. Por ejemplo, ya tenemos aquí, hablando de juventudes, 2 representantes del legislativo, ¿no? Que son jóvenes. Pero una cosa es ser representante solamente por el hecho de tener 18 o 20 años. Otra cosa es ser joven y tener percepción y conciencia, por ejemplo, de varias temáticas, varias necesidades que la juventud tiene y que realmente sean una voz, por ejemplo, para poder generar nuevas oportunidades y romper con estas brechas, ¿no? Como ya habíamos hablado, por ejemplo, con adolescentes y jóvenes que no tienen acceso a Internet, por ejemplo, que actualmente está pasando, que hablen, por ejemplo, del medio ambiente, que hablen de la minería y ¿Qué implica esto, no? El hecho, de, por ejemplo, de que yo, por ejemplo, estamos hablando de minería y de la contaminación, a mí no me afecta, pero eres parte del problema porque estás utilizando un celular, por ejemplo. ¿Cómo se hace un celular? Tiene, pues, que ver con la minería. Exacto, si no tiene el celular está hecho de minerales, ¿no? Dentro de su fabricación. Laboral también. Claro, explotación laboral. Entonces, si no hacemos ese tipo de concientización y no hablamos de esto para nuestros representantes en el gobierno actual, muy difícilmente vamos a poder hacer escuchar más necesidades, y es importante también que lo vean nuestros tomadores de decisiones, ¿no? Genial. Gracias de nuevo por sus intervenciones. Aprecio mucho su participación. Como lo mencioné, son episodios especiales porque nuestros invitados son especiales. Y para dar el cierre, la pregunta final es: ¿qué compromisos personales podemos asumir para sostener esta ciudadanía, este ejercicio democrático día a día? Nada. Bueno, es una pregunta interesante. Un compromiso personal de aquí a estos siguientes 5 años en general es poder conocer mucho más mi país, poder entender más la realidad de jóvenes, adultos, ancianos, diversidades que no necesariamente
mi yo de ahora los conozca con profundidad. Quiero entender a Bolivia desde todas sus miradas para poder también proponer soluciones a mi país desde mi incidencia como joven, ¿no? Nosotros no necesitamos como activistas estar en el poder ni en lo absoluto, y personalmente tampoco me interesa, porque sé que mi cambio a Bolivia puedo hacerlo también desde las calles. Sé que no es un cambio sustantivo como lo pueden hacer desde el legislativo, pero pienso que trabajando con jóvenes, trabajando en mi país, haciendo las cosas bien, puedo de algún modo cambiar, así sea un poco de la Bolivia de antes, con perspectiva también a la Bolivia que yo quisiera ver en un futuro. Es una tarea desafiante ser joven, ser mujer, no tener privilegios y querer ir contra un sistema que muchas veces anula tus percepciones porque eres invisible ante ellos. Entonces es un desafío grande. Incluso yo pienso que tengo privilegios por estar acá respecto a otros jóvenes que ni siquiera tal vez tienen el tiempo de poder hacer escuchar su voz, pero es momento de conectar con todos, ¿no? Y poder reducir estas brechas que de algún modo están ahí. Y otro compromiso es que, bueno, en cualquier escenario en el que me encuentre, fuera o dentro del país, demostrar siempre lo mejor que tiene Bolivia, que creo que ese es uno de los roles principales de cualquier joven que puede estudiar también fuera o dentro del país, que Bolivia no solo es lo que hacen los políticos, Bolivia también es el turismo, Bolivia es la gastronomía, es lo maravilloso de su gente, sus idiomas y su diversidad. Esa Bolivia es la que yo quiero mostrar al mundo, y pues amo mucho a mi país, quiero trabajar por mi país. El motivo por el cual duermo 2 de la mañana y me despierto súper temprano simplemente se llama Bolivia, porque es mi finalidad de poder estar acá, le da sentido a mi vida, Bolivia, nuestro país. Gracias, Nat. Ahora, Jos. Creo que es importante, ¿no? El hecho de que podamos fortalecer como juventudes diferentes herramientas, por ejemplo, la de Facebook, la de TikTok, y podamos hablar de las temáticas que habíamos tocado, ¿no? Necesidades, por ejemplo, que cada adolescente tenga, y de repente, si yo como individual veo alguna necesidad que yo tenga y lo comparto, por ejemplo, por redes sociales, va a haber más adolescentes y jóvenes que posiblemente tengan las mismas necesidades. Entonces ya no serían individuales, no serían colectivas. Y ahí es interesante cómo con la colectividad podemos generar cambios, ¿no? Y creo que es muy importante fortalecer la colectividad en juventudes para poder tener leyes que sean más fortalecidas, menos corrompidas en la justicia, por ejemplo. Ahí es importante también ser conscientes, por ejemplo, de las necesidades de cada joven y adolescente tenga, por ejemplo. Y si no nos unimos, si se lleva por el individualismo de no me afecta este tema, esta necesidad, pues ahí sustancialmente va a haber una brecha, ¿no? Gigante, y es importante que nos mantengamos unificados. Gracias. Es mi momento de también agradecer su presencia, de quienes nos acompañen en los episodios. Esto fue Voto Consciente de Asociación Colmena Juvenil. Soy Josué Daza y me despido hasta la próxima.